Buen día, hermanos. Un saludo a todos congregacionalmente con la paz de Cristo. El día de hoy traigo el inicio de lo que serían los atributos de Dios. En mi último mensaje que traímos la Trinidad de Dios, era necesario hablar de que tenemos a un Dios trino. Para conocer también precisamente a nuestro Dios, hay que conocer también todos los atributos que competen a Dios. Y la única manera que nosotros podamos conocer a Dios es a través de las Escrituras, no de acuerdo a nuestra propia interpretación o nuestra conclusión de cómo podría ser Dios. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy hablando de los decretos de Dios, o como las Escrituras dice, el decreto de Dios. Nosotros lo llamamos, en la Escritura dice, el decreto de Dios es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. ¿Qué es un decreto? Para los que conocen el tema de los gobiernos, del reinado, los que leyeran Esther van a familiarizarse también que el rey da un decreto por escrito al pueblo y el pueblo tiene que obedecer. Dios, como es el rey soberano del universo, también decretó todo lo que nosotros vemos y oímos y se obedeció. En el principio, todos conocemos el Génesis capítulo 1, Dios en su soledad decretó cómo debería de ser el cielo y la tierra y todo lo que habita en el cielo y todo lo que habita en la tierra, sin escuchar el consejo de nadie. Entonces, vamos a ir entendiendo primeramente qué es el decreto de Dios. Esta ilustración que di al principio está escrito por uno de los teólogos del antiguo que ya está muerto, se llama A.W. Pink. Si pueden buscarlo en el internet van a encontrar. Él habla precisamente de todos los atributos de Dios y él dice: el decreto de Dios es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Aquí hemos usado el singular como hace la Escritura porque solo hubo un acto de su mente infinita acerca del futuro. Dios solamente imaginó una cosa y todo eso Él lo creó. Eso es lo que Dios decretó, dice, en su soledad en la eternidad pasada. Dice, nosotros hablamos como si hubiera habido muchos, porque nuestra mente solo puede pensar en ciclos sucesivos. Nosotros creemos que la creación era una cosa, después de la caída otra cosa, la redención otra cosa, y la próxima eternidad que nos espera también es otra cosa. Todo eso, las Escrituras da pie a eso, a entender de que todo lo que Dios hizo desde el Génesis hasta Apocalipsis, Él una sola cosa pensó y lo hizo. Nosotros no podemos hacer eso. Nuestra mente es finita. Nuestra mente piensa en sucesos, qué sé yo. Queremos crear un avión, yo primero necesito la hoja, que yo no puedo crear esa hoja. Luego yo necesito los pliegues para formar el avión. Dios dice que quiere un avión y se hace un avión así tal cual Él quiere. Como Él desea, como a Él le parezca. Y tal cual con la creación. Dios quiso crear todo el universo como Él quiso, toda la tierra como Él quiso, todos los animales y los seres vivos como a Dios le plació hacer, Él lo hizo. Y esos son los decretos de Dios. Entonces, dice, nuestra mente solo puede pensar en ciclos sucesivos a medida que surgen los pensamientos y ocasiones o en referencia a los distintos objetos de su decreto, los cuales siendo muchos nos parece que requieren un propósito diferente para cada uno. Pensamos nosotros eso, ¿verdad? Que la creación, la caída del hombre, la restauración del hombre y la eternidad, todo y cada uno requieren un propósito o un decreto diferente, qué sé yo. A Dios está, por ejemplo, pensando, y hasta la creación Dios pensó una cosa. Luego de la creación le vino otra vez en su mente la caída. Después, qué sé yo, la caída se le pasa, está a punto de salirse de sus manos. Luego Él piensa en la restauración. La Escritura dice que Cristo fue elegido antes de la fundación del mundo para restaurar a su pueblo. Eso dice la Escritura. Antes que nosotros estemos ya vivos, como también el Señor le dice a Jeremías, fue escogido, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, antes de que Él nazca. Entonces Dios, nada se le escapa de sus manos. Eso es lo que habla Dios acerca de los decretos eternos. Por ejemplo, un rey dicta un decreto y el pueblo tiene que obedecer. Los decretos de Dios describen su control soberano en
toda la creación y todo lo que existe. Ahora vamos a leer textos bíblicos, varios textos bíblicos, los cuales yo no los voy a explicar, porque ustedes todos tienen razonamiento y van a empezar a leer las escrituras y se van a dar cuenta que yo no necesito explicarles, ustedes mismos van a entender qué dice la escritura, y si quieren ir a investigar en su casa, lo van a hacer, porque van a ver temas y vamos a desarrollar por cabeceras. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 son las cabeceras que vamos a ir desarrollando, y cada uno de esas 6 cabeceras son, por así decirlo, los decretos de Dios, de acuerdo a qué, ¿verdad? Y todos tienen argumentos bíblicos. Ahora tenemos el ejemplo de decreto soberano desde la eternidad. Vamos a leer textos bíblicos y ustedes van a entender los textos bíblicos y a tratar de usar mucho, pero mucho por menos mis palabras, para que Dios sea el que tenga la palabra el día de hoy. Isaías 14, 24 al 27, los que tienen para anotarlo pueden anotar para ir avanzando rápido, ya que tenemos largo el día de hoy. Isaías 14, 24 al 27 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Los asirios son el pueblo de Nínive, los cuales eran considerados los más perversos en una época. Esa gente era tan perversa que se complacía en decapitar a sus enemigos, a todos y cada uno, sea grande, pequeño, mujer o varón. Y Dios utilizó a ese pueblo para castigar al pueblo de Israel. En el contexto de Isaías, cuando lo lean, si lo leen, se van a dar cuenta que después de eso, Dios lo utilizó al pueblo asirio y sus maldades para castigar al pueblo de Israel. Pero luego Dios dice que también va a castigar, quebrantar al asirio, dice, en mi tierra. ¿Por qué? Porque los asirios fueron a invadir Israel y mataron a muchos israelitas. En la Biblia específicamente dice el número. Pero Dios dice otra vez, después de haberlos utilizado a ellos para el castigo de Israel, porque Dios es soberano, dice: y quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. O sea que Dios utilizó a los asirios para condenar a la gente de Israel, para castigar a la gente de Israel, y luego Dios volvió a decir, como dice al principio: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Porque Él ya lo pensó, y se va a hacer así, quieran o no. ¿Por qué? Porque Dios, es soberano y Él reina. Y será confirmado como lo he determinado, dice. Dios ya determinó qué iba a hacer con el pueblo, y después de lo que el pueblo iba a hacer, también estaba lo que iba a pasar con los asirios. Dios ya determinó todo eso antes de inclusive castigar o tener en cuenta el pecado de Israel. Un texto. El siguiente texto está en Efesios 1:4. Como les dije, son textos que no hace falta explicar porque se entiende así como se lee, es palabra de Dios. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo que vale recalcar de este texto es antes de la fundación del mundo. Se entiende claramente de lo que Dios ha hecho antes de la fundación del mundo. Efesios 1:11 dice: en Él también, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Designio, la palabra designio también puede considerarse consejo. Imagínense, cuando yo me iba a casar, yo necesitaba un consejero, para mi matrimonio, prematrimonial, un consejero prematrimonial. Ese consejero era el hermano Albino, y él nos dio con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le autoriza a él el consejo que nosotros necesitamos para tener nuestro matrimonio, para empezar nuestro matrimonio y emplear nuestro matrimonio. Imagínense Dios
estando Él solo en su eternidad, yo anteriormente nunca pensé en eso. Cuando antes que existiese el cielo y la tierra, Adán y todos los seres vivos, inclusive los ángeles, Dios estaba solo. Ese es uno de los atributos de Dios. Dios estaba solo, sin nadie, y dice que Él, en el 11, dice según el consejo de su voluntad, según el designio de su voluntad. Significa que Él escuchó consejos de ¿quién? De su propia voluntad, de sí mismo. O sea, Dios no le pidió consejo a ningún ser vivo o a ningún ser exterior a Él para que Él pueda determinar o decretar ciertas cosas. Entonces, viene el apóstol Pablo en el capítulo 3 del mismo libro de Efesios, dice, Efesios 3, 9 al 11, dice, y de aclarar todas las cosas, y de aclarar a todos, mejor dicho, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Hasta ahí. Imagínense, vamos a separar los tiempos en tres etapas. El siglo pasado, donde Dios estuvo solito, donde Dios, nosotros no sabemos el tiempo, porque obviamente Dios no sigue secuencia, Él estuvo solo en una eternidad pasada. Cuando creó el cielo, la tierra y todo lo que existe, la caída, ahí se abrió un fragmento de tiempo que va a ser concluido hasta la venida de Cristo. Cuando ese fragmento de tiempo se concluye, va a empezar otra eternidad, que sería la eternidad siguiente, la eternidad futura o siglo siguiente. El siglo venidero, como bien Cristo lo dice, ¿verdad? Entonces, Dios en esa eternidad hizo el tiempo, el fragmento de tiempo de lo que nosotros hoy consideramos como, según la historia, son 6.000 o 6.000 y algo de años, ¿verdad? Que nosotros no sabemos tal cual como es, pero que duren que sea 7.000 años. Ese es nada considerado con lo que Dios es y lo que Dios vive, ¿verdad? Entonces, dice Pablo que Él vino a aclarar a todos cuál sea la dispensación de los misterios escondidos desde los siglos. Significa que Pablo viene a ayudar a nosotros el día de hoy a comprender todos los misterios que Dios decretó en el siglo pasado. Dice, escondido desde los siglos en Dios, dice que creó todas las cosas. Cuando dice creó todas las cosas, muchas veces nosotros, nuestra mente se cierra a pensar en la tierra, en los cielos y todo lo que podemos ver. Dios creó todas las cosas. Si vos tenés una voz el día de hoy que es muy audible, Dios lo creó. Y si vos estás hablando, si vos tenés pensamiento, razonamiento, Dios lo creó. Porque si nosotros desligamos una sola partícula de átomo de lo que es Dios, nosotros estamos quitándole la soberanía a Dios. Dice la Escritura, y el mismo Dios, Jesucristo, lo dijo, que ningún solo pelo de nuestra cabeza no cae a tierra sin por su voluntad. Imagínense nuestros hechos, nuestras palabras. O sea, significa que nuestros pelos sí están sujetos a la voluntad de Dios, pero lo que nosotros hagamos y digamos no. O sea, Dios está en control soberano de todas las cosas y vamos a ir aclarando esos contextos bíblicos. Hechos 15:18 dice el Señor que hace conocer todo desde tiempos antiguos. En otra versión dice que Dios nos da a conocer todas las cosas desde antes de los siglos. Entonces, partiendo de ahí, nosotros tenemos que entender que lo que Dios ha decretado y lo que nosotros el día estamos haciendo hoy, Dios ya lo previó o determinó allá cuando Él estaba solito. Hoy Él ya había pensado en nosotros que hoy estaríamos aquí parados hablando de los decretos de Dios allá cuando Él estaba solito. Entonces, ¿por qué? Porque ni siquiera un pelo en nuestra cabeza nos cae si Él nos dice que se caiga. ¿Cómo nosotros vamos a venir a pararnos aquí pensando que nosotros hacemos nuestra propia voluntad sin que Dios esté en cargo? Nosotros obramos porque tenemos una responsabilidad y por así decirlo, Dios nos dio un libre albedrío, como bien dijo el hermano, pero nosotros en un estudio pasado estudiamos que ese libre albedrío se cayó en la caída y hoy día nosotros estamos sujetos al pecado. Nuestra libertad está sujeta o esclavo al pecado. En Cristo somos libres. Ahora, vamos a escuchar otra partiendo en la segunda cabecera, que serán los decretos libres del Señor, que está en Isaías 40, 13, 14.
Me pregunto una cosa, hasta ahora vamos entendiendo qué es un decreto y qué es lo que Dios ha hecho. Si nosotros el día de hoy estamos aquí parados, es porque Dios lo determinó así. O sea, muchas veces nosotros decimos a las personas que llegan así, qué sé yo, un extraño viene acá y nosotros decimos, hermano, o sea, amigo, nosotros no creemos ni en la suerte ni en el destino. Tú estás sentado en este lugar porque Dios lo ha determinado así. Dios en su voluntad quiso que vos vengas y estés aquí. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros hablamos de estos temas, y si yo hoy el día estoy parado acá, nosotros podemos asegurar por las Escrituras de que Dios previó o determinó que yo estaría hoy aquí parado y ustedes estarían aquí sentados escuchando. Porque bien, si dependiera de ustedes o si dependiera de mí, yo no estaría aquí y estaría en otro lugar, ya que mi voluntad está esclavizada al pecado. Por lo tanto, Dios me liberó por causa de Cristo y hoy día libremente puedo decir que tengo un gozo abierto para venir a predicar hoy las Escrituras, cosa que al mundo no le cae bien, ¿verdad? Entonces, todo está en la mano del Señor. Los decretos libres del Señor. Isaías 40, 13 al 14. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? No existe. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. O sea, cuando nosotros tenemos esa palabra soberano y lo estudiamos perfectamente, nosotros podemos comprender que su soberanía no solamente abarca toda la creación, el cielo, la tierra, las tormentas, la lluvia, los sismos, los terremotos, inclusive su soberanía está detrás de nuestras enfermedades, detrás de nuestra vida, detrás de nuestras palabras. Porque imagínense, Dios puede hacer hablar a un burro. Y Dios, en su soberanía, no va a forzar a nadie, porque nosotros no somos robots, pero Él va a lograr que nosotros hagamos y digamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ejemplo claro es el profeta Balaam, que fue con la intención de maldecir al pueblo de Israel, pero Dios hizo que él bendijese al pueblo de Israel. Balaam iba a recibir dinero por esa causa. Cuando Dios le dijo que bendiga, él no iba a recibir nada, pero lo hizo igual. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. La mejor explicación que nosotros podemos tener en cuanto a nuestra responsabilidad o nuestra propia voluntad, en cuanto a la responsabilidad y la soberanía de Dios, es cuando nosotros jugamos pulseado. Yo creo que más de uno habrá jugado pulseada con un niño pequeñito, lo cual muchas veces nosotros le hacemos así con cara de que está a punto de ganar, ¿verdad? Y nosotros le hacemos así. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros somos seres muy inferiores. Dios inclusive nos habla como si fuera que nosotros somos niños pequeños. Nosotros encontramos las Escrituras, muchas veces Dios lo repite y lo vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque nosotros somos tan inferiores y somos tan diminutos delante de su presencia, de que Dios necesita tratarnos como niños pequeños. De la misma manera, cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, Dios está ahí, porque Él tiene que cumplir su propósito y su voluntad tiene que ser hecha. Dios está ahí haciéndote fuerza. Y bueno, cuando Dios decida, Él va a lograr de que vos caigas y hagas lo que Él te dice. Ejemplo tenemos, Jonás, él no quería ir a Nínive. Él estaba haciendo fuerza con Dios y Dios le estaba permitiendo, bueno, Jonás, yo necesito que vos te vayas a los asirios, a la gente perversa. Jonás, como era judío, sabía lo que los asirios hicieron al pueblo. Dijo, yo no voy a ir. ¿Qué pasó? Jonás se subió a un barco. ¿Qué pasó con ese barco? El raudal, el viento, las tormentas empezaban así, todo. ¿Y qué pasó con los tripulantes de ese barco? Dijeron, vamos a echar suerte para ver por causa de quién nos ha sobrevenido esta tormenta. Echaron suerte, cayó por Jonás. ¿Qué pasó? Jonás es echado del barco y ¿sabe quién le estaba esperando? Un gran pez. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, aunque tú no quieras, se va a cumplir, porque Dios es soberano, Él es rey y gobierna. ¿Qué pasó con Jonás? Cayó en la boca del pez después de 3 días. ¿Dónde fue echado? En las costas de Nínive. No tengo de otra. Aunque él se vaya a España, aunque él se vaya por cualquier región de Europa, de Asia en ese entonces, Dios lo iba a volver a traer. Porque el propósito de Dios va a ser cumplido. ¿Qué pasó? Él predicó y tal cual como él dijo, esa gente se arrepintió. Pero el deseo del corazón de Jonás no estaba que esa gente se arrepienta. Esa gente debería ser muerta, esa gente debería ser, por así decirlo, condenada. Pero Dios tenía un propósito detrás de todo eso. Y el propósito se va a cumplir porque Dios es libre de hacer lo que Él quiere.
Salmos 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Quién está en la tierra? Somos nosotros. Es que vale recalcar esto, porque muchas veces nosotros decimos que Dios gobierna todo y en su soberanía lo hace todo, pero nosotros somos la excepción, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un principio de libre albedrío, por lo cual nosotros decimos que nosotros somos una cosa muy externa a lo que es Dios. Sin embargo, dice Dios que Él gobierna todo y Él hace lo que Él quiera en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Inclusive, imagínense, allá en el Pacífico, a 150 metros en la profundidad del mar, un pez no dobla una esquina si Dios no lo permite. Porque Dios está en control de todas las cosas, inclusive de lo que nosotros no vemos, Él sigue gobernando. En esas junglas donde los animales están fuera del alcance de la vista de cualquier hombre, esos animales hacen todo lo que Dios dice que hagan. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Dios determina y Dios lo cumple. Dice, cuando Dios dictaba su decreto, estaba solo para determinar todo. Es por eso que se le llama el consejo de su voluntad, según Efesios 1:11. O sea, Él lo hizo porque Él lo quiso. Siguiente cabecera, dice, los decretos absolutos del Señor. Hay cosas que Dios decreta y es absoluto, o sea, se va a cumplir porque sí. Los textos bíblicos que avalan el texto bíblico, más bien que avala el punto, es Isaías 46, del 9 al 10. Isaías es riquísimo en cuanto a conocer a Dios. Entonces dice Isaías 46, del 9 al 10, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Esos son decretos absolutos de Dios. Él mismo lo está declarando, que antes del principio, dice, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, hablando otra vez desde el principio, lo que aún no era hecho. Dios ya tenía la esposa que yo iba a tener. O sea, yo ahora me pongo a pensar, las cosas no suceden, ¿verdad? Que hay, por así decirlo, como las películas nos muestran, multiversos, ¿verdad? Hay, qué sé yo, una situación puede que hubo aquí, otra situación puede que hubo acá. Eso no existe para Dios, al menos si creemos en Dios. Marifer era la única mujer que Dios me iba a dar, no existe otra. No existe otra. Si la cambio, sí. Pero la primera y única mujer que Dios determinó que iba a ser mi esposa es Marifer. No existe, por ejemplo, una situación diferente en la cual yo me pude haber visto o en la cual yo pude haber estado, sino que lo que Dios dijo antes, desde el principio, dice, desde la antigüedad, lo que aún no era, que fue hecho. Entonces, así funciona el consejo, los decretos, la determinación de Dios. Ahora, vamos a adentrarnos en lo que es tiempo y espacio, lo que ocurre aquí en la tierra de lo que Dios decretó, o los decretos de Dios. Dice, Proverbios 19:21, dice, en tiempo y espacio, ¿cómo se desarrolla el decreto de Dios en secuencia? Ya que Él una sola cosa tiró y así lo va a hacer, ¿cómo se van desarrollando todos y cada uno de ellos? Dice, por ejemplo, acudiendo a nuestro ser, dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Qué así? Yo tengo el deseo de abrir una empresa el día de mañana, ¿verdad? Eso es lo que está en mi cabeza. Pero también tengo el deseo de, qué sé yo, estudiar algo, y también tengo el deseo de hacer esto, y también tengo el deseo de hacer esto. Muchos pensamientos están en mi cabeza. Pero el consejo de Jehová permanecerá. O sea, Dios, de todas las cosas que vos tenés en tu cabeza por querer hacer, Él va a hacer lo que Él quiere, no lo que vos estás esperando hacer. Lo que dijo recién el hermano Alfredo. Vos le vas a pedir muchas cosas a Dios, pero Él te va a dar lo que Él quiere, porque Él va a cumplir el propósito suyo en vos. No es que Él te va a dar a vos a que vos cumplas un propósito externo.
Dios no es que libera a las personas para que las personas hagan lo que quieran. Dios tiene un propósito detrás de lo que sos vos. Vos querés hacer algo. ¿Qué sé yo? El día de mañana alguno de nosotros o puede estar muerto o puede estar viajando en otros países. Pero se va a hacer lo que Dios dijo que se va a hacer. En el caso del día de ayer, cuando hablamos acerca de Lutero, cuando Lutero salió del concilio en el cual él estaba siendo expuesto para que él diga lo que se arrepienta de lo que había hecho con las 95 tesis, él pensó, cuando le agarraron y le pusieron una capucha en la cabeza, él pensó que él ya estaba muerto. Pero Dios le libró de eso utilizando príncipes. ¿Por qué? Porque él tenía que traducir las escrituras al alemán y así empezar una reforma, la cual el día de hoy permanece, habiendo tantas líneas de iglesia, lo cual recuperaron la sola escritura, la sola gracia, la sola fe, solo por Cristo y la gloria para Dios. Entonces Dios cumplió ese propósito en un hombre llamado Lutero. Pero se iba a cumplir. Nadie puede frustrar el propósito de Dios. ¿Qué sé yo? Yo tengo que tener 3 hijos. Dios no me va a matar a mí hasta que yo tenga esos 3 hijos. Porque Dios tiene un propósito conmigo, con mis hijos y con los hijos de mis hijos. Y de la misma manera con todos ustedes. Dios va a cumplir su propósito en las obras y en los hechos y en los pensamientos que ustedes hacen. Así funcionan los decretos de Dios en secuencia. Daniel, ahora vamos a hablar acerca de Daniel y la humillación del rey Nabucodonosor. Un rey que decretó que cuando suena una trompeta, todo el pueblo se tenga que arrodillar delante de la estatua. Imagínense, un rey que decreta una cosa. Habían 4 hombres que no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ahí cuando nosotros entendemos que alguien está, por así decirlo, por encima de todo lo que los humanos o los seres que nosotros somos decretan o dicen que se tienen que hacer. Entonces, aquí conocemos, para los que ya conocen la historia, yo les voy a leer del 4, Daniel 4, 34 al 35. El rey Nabucodonosor, después de hacer todo ese tema, después de él se ensordeció en su propio razonamiento, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios le dijo a él que él tenía que andar como las bestias, inclusive comiendo hierba en el campo. ¿Y se resistió Nabucodonosor? No. No se pudo resistir cuando el Dios soberano dice que tiene que ser así, y lo hizo. Pero ¿cuál era el propósito? Dios no es malvado. Dios no hace esas cosas por mal. Él tiene un propósito detrás de todo esto. El propósito está en Daniel 4:34 al 35. Después de que él viva como bestia, él siendo el rey más poderoso. Era un imperio Babilonia en ese entonces, y el más grande hombre del imperio fue humillado hasta ser semejante a las bestias. Pero cuando cobró su ración, dice en el 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Su reino es para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Palabras de un rey muy soberbio, lo cual fue humillado para la gloria de Dios. Porque el rey, si usted me pregunta, ¿el rey Nabucodonosor el día nosotros le vamos a encontrar en el cielo? Sí. ¿Por qué? Porque nadie que Dios haya restaurado de tal manera puede glorificar a Dios así. Un hombre siendo tan soberbio, siendo tan perverso y siendo tan malvado, fue humillado a tal punto de que él pudo dar la gloria a Dios y contemplar todo lo que Dios es y considerar a todos nosotros como nada. Isaías 45:7. Dios, el encargado de todas las cosas. Vamos a hablar un punto que puede ser un poquito controversial, pero con esa escritura vamos a entender. Isaías 45:7. Dice Jehová, Dios, que formó la luz y creó las tinieblas. Formó la luz y creó las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto.
Mucha gente se pregunta, ¿será que Dios es creador del mal? ¿Qué dice Isaías 45:7? Yo que formo la luz y que creo las tinieblas. Imagínense, ¿quién creó el infierno? Dios. ¿El infierno es bueno o es malo? Malo. ¿Por qué? Porque Dios es amor y su amor no puede ser neutral. Dios es amor, Dios es ira, Dios es fuego consumidor. Imagínense una cosa, Gabriel, ¿verdad? Imagínense que Dana está aquí para el día de hoy y yo le doy una cachetada, fortísimo. El amor de Gabriel va a desatar una ira dentro de él y yo voy a amanecer o voy a despertar con un ojo morado dentro. Eso es muy seguro. Esa es la misma razón de que Dios, el amor de Dios no puede ser neutral. Si Dios ama, ¿verdad? Ama su creación, ama su propia gloria, Él tiene que aborrecer el pecado. Él tiene que aborrecer al impío, al pecador. Es lo que leímos con la hermana Ellen hoy en el Salmo 7, que dice, Dios está airado todos los días con el impío. Todos los días. Por lo tanto, Dios es el creador del bien, Dios es el creador del mal, porque Dios puso un árbol, cuando Dios nos creó a nosotros para buenas obras, nada más, Dios puso un árbol del conocimiento del bien y del mal. Hoy en día nosotros, puso ahí? Dios, Él creó. Él lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el hombre tomó la fruta prohibida, que él conoció su vergüenza, conoció su desobediencia, él conoció todo lo malo. Entonces, ¿qué pasó? El hombre se esclavizó al pecado. Y hoy día lo que nosotros conocemos es que estamos sujetos al pecado. Y si Dios no hace una obra en nosotros no podemos salir de eso. Dice que Dios creó el bien, creó el mal, y Dios utiliza, ahora es una pregunta, ¿Dios utiliza el pecado o Dios ordena el pecado del hombre? ¿Qué dicen las Escrituras? Un ejemplo le voy a dar. Cuando los judíos y los romanos mataron a Cristo, condenaron, ¿verdad? Castigaron y mataron a Cristo, ¿estaban haciendo bien o estaban haciendo mal? Mal, lo estaban haciendo mal, porque matar es pecado, y matar al Hijo de Dios es pecado. Pero Dios tenía que cumplir el propósito en eso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios encaminó todo, y su determinado consejo previó que Cristo tenía que llegar a la cruz, fuese cual fuese la forma, pero Cristo tenía que llegar a la cruz. Y dice Cristo que inclusive Él pidió, tenía sed, para que la Escritura se cumpliese, le ofrecieron vinagre. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento tenía que ser cumplido. Imagínense que Cristo muera así, se me pasó, no pedí el agua, qué sé yo, no tengo sed. No, Dios cumplió todo y cada uno de esos propósitos. Inclusive Él utiliza la maldad de los hombres para cumplir el propósito suyo. ¿Qué hizo con el rey Saúl? Dios le ordenó matar. El problema está en que nosotros queremos meter a Dios por debajo de las leyes. O sea, Dios es el dador de la ley, está la ley aquí, nosotros queremos meterle otra vez a Dios debajo de la ley. Dios dijo no matarás, y si Dios mata es pecado. No, Dios es el dador de la ley, el único que puede dar y quitar pecado. Lo que nosotros sí podemos concluir por las Escrituras es que Dios no miente, porque su naturaleza es verdad, y no hay cabida en la mentira en Él. Pero Dios puede matar, Dios lo puede hacer, si quiere lo va a hacer, porque Dios es Dios. Dice, Permiso, cuando ahí por ejemplo vemos cuántos israelitas mató cuando vino Moisés con la tabla, sí. Cuando encontró, ¿verdad?, a los judíos, a ciertas personas ya adorando la bestia. ¿Y qué pasó? ¿Qué Dios hizo? Abrió, dice, tierra y tragó todito a esa gente, ¿verdad? O sea que Dios le mató, le fulminó a eso. A Sodoma y Gomorra, Dios lo mató, ¿verdad? Él se encargó de la destrucción. Entonces, Dios mata, no hay duda de eso, ¿verdad? ¿Cierto? ahora, cabe razonar nada más, ¿quién es Dios? O sea, si ustedes estaban pensando que Dios no es lo que hoy día estamos hablando, entonces nosotros estamos pecando con el segundo mandamiento, que dice no te harás un Dios a tu imagen y a tu semejanza. Muchas veces nosotros consideramos eso, que nosotros tenemos a un Dios que Él, qué sé yo, es solamente amor, que solamente es bondad, que solamente es piedad. Pero la Escritura dice que Él hace lo que Él quiere. Dios es soberano y lo va a hacer.
Job 1:21 dice que Dios dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Era uno de los hombres que entendió perfectamente que Dios lo podía hacer. ¿Qué sé yo? La mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué le dice Job? ¿Acaso solamente vamos a recibir lo bueno de Dios? Porque también Dios da lo malo. Jehová dio, Jehová quitó, cuando habló acerca de la muerte de sus hijos. Entonces, Daniel, esta es también una de las historias que íbamos a contar anteriormente. El rey Nabucodonosor, cuando dio el decreto de que toda persona debería de postrarse al oír el sonar de la trompeta, hubieron personas que no se arrodillaron. Esas personas le declaraban al rey, porque el rey le preguntó por qué no lo hicieron. Y le dijeron: no podemos, porque nosotros servimos al único Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos. Cuando él viene y le dice la amenaza: ustedes van a ser echados en el horno de fuego, ¿verdad? Que fue calentado 7 veces más para que ustedes ardan ahí, ¿verdad? Ustedes deben de postrarse, y si no lo hacen, quedarán ahí. ¿Qué le dicen estos hombres? Y ellos entendieron perfectamente la soberanía de Dios. Allá en la antigüedad, dice Daniel 3:17 al 18: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero el 18 dice: y si no, porque Dios tampoco lo puede hacer si Él no quiere. Y si no, dice: oh rey, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ellos sabían perfectamente de que Dios le podía librar del horno de fuego, pero si no lo hacía de la misma manera, ellos no iban a desobedecer. De la misma manera nosotros el día de hoy. Yo escuché historias, inclusive, hermanos, que hay gente que oró por muertos, ayunó por muertos, y nunca se levantó esa persona. ¿Por qué? Porque Dios, pues, es el que determina todas las cosas. La vida, la muerte, nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo lo que nosotros hacemos está gobernado por Dios. También el ejemplo tenemos en Santiago, que dice: vamos ahora, Santiago 4:13 al 15, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Imagínense, nadie es libre de hacer lo que quiera. Nosotros o somos esclavos del pecado o somos esclavos del Señor, y hacemos lo que el Señor nos manda. Inclusive Dios puede utilizar ese pecado que vos estás cometiendo para su propósito, porque Dios está gobernando. Dios no tiene, por así decirlo, solamente parte en este lugar y Satanás se encarga del resto. Eso es mentira. Inclusive Satanás está sujeto a Dios. Nadie está, por así decirlo, libre de hacer lo que quiera. Nadie, inclusive el ser más, por así decirlo, desobediente, orgulloso de todo lo que nosotros podemos conocer, que es Satanás, no puede hacer lo que él quiera. Él no tiene acceso a decir o hacer lo que a él le plazca. Dios gobierna, Dios reina, y Dios está por encima de todas esas cosas. Los decretos del Señor, entendidos como el destino de cada uno. Vamos a ir entendiendo por versículos bíblicos. Jeremías, los que leyeron Jeremías, en el 15, del 1 al 3, dice Dios: me dijo Jehová, hablando Jeremías, si Moisés y Samuel se pusieren delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Echalos de mi presencia y salgan. Dios no toma decisión ni por dar. O sea, él mismo decía: por amor a mi siervo David, ¿verdad?, te perdonaré, decía a Salomón, ¿verdad? Entonces, Dios, cuando le está diciendo al pueblo, ni si se levanta Moisés o Samuel, yo no estaría con este pueblo. Dice: y si te preguntan a dónde saldremos, les dirás. Hermano, ¿no tenés tu Biblia? ¿No querés buscar a leer en tu versión? Por favor. Jeremías 15, del 1 al 3. Del 1 al 3. Luego el Señor me dijo: aun si Moisés y Samuel se presentara delante de mí para rogarme por este pueblo,
y no lo ayudaría. Fuera con ello, quítelo de mi vista. Y si te dijere, pero ¿dónde podemos ir? Dile esto, dice el Señor. Lo que está destinado a la muerte, a la muerte. Lo destinado a la guerra, a la guerra. Lo destinado al hambre, al hambre. Lo destinado al cautiverio, al cautiverio. ¿Hasta ahí no? Está ahí. Me voy dura. O que sea Gina, o que. O sea, que Gina, o sea, que sea. Dios determina eso. Los que van a ir a muerte, van a ir a muerte. Los que van a ir a condenación, a condenación. Según Samuel 6, del 10 al 11, David, les leo rápidamente, cuando David estaba siendo rey, tuvo varios hijos, y uno de los hijos que él tenía, que le quería destronar, era, ¿cuál es el nombre? ¿De quién es? El hijo de David. Robón. No, ¿Cómo es? el hijo de David, Absalón. Absalón. Absalón quería destronar a su propio padre, imagínense. Y Absalón tenía sus seguidores. Tenía uno de los seguidores que era tan, pero tan, por así decirlo, fanático de Aarón, de Absalón, que dice así la escritura, en el 2 Samuel 6, del 10 al 11. El 10 dice, el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Y si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Este hombre, que era seguidor de Absalón, le maldecía a David, le maldecía porque David estaba llegando al pueblo y él decía, maldito sea David, maldito sea David. Y el pueblo se iba a levantar. ¿Cómo le vas a decir al rey? ¿Cómo le vas a decir eso al rey? El pueblo se iba a levantar para matar al hombre, pero David conocía la soberanía de Dios, le dice, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, los que querían matar al hombre, dice, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Imagínense, la maldición es pecado. Este hombre maldecía porque Dios le dijo que maldiga. Y David entendió eso, que Dios puede decirle a una persona que te puede decir, que te pueda maldecir, que te puede decir cosas que a uno no te guste, pero vos, si Dios ya lo ha dicho, ¿quién sos vos para decirle que se detenga? Permiso, Manuel. Ahí pues entramos en el propósito de la soberanía de Dios, está también en su propósito también ciertas cosas, ciertamente mal o bien, sea lo que sea, está dentro de su propósito. Él tiene un plan, algo que nosotros no vamos a entender nunca. Por el cual Dios permitió que este hombre le maldijera a David, porque él sabía por qué. Así es. Dios, lo que pasa es que nosotros muchas veces queremos encerrar a Dios solamente en la bondad. Pues Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera por el propósito que se va a cumplir. ¿Qué sé yo? El día de mañana Dios no quiera y muera alguno de nosotros el día de mañana, Dios va a cumplir un propósito con eso. Inclusive Dios salvó muchas personas con la muerte de otras. Y Dios, por amor, va a cumplir todos sus propósitos. Ahora vamos a entrar en los decretos del Señor, entendió como el destino, hasta el Señor Jesucristo estaba destinado a un evento decretado por Dios. ¿Cómo se entiende eso? Vamos a Hechos, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 22 y 23. Jesús fue, por así decirlo, como la palabra que no gusta mucho escuchar. Jesús fue predestinado a un acontecimiento, lo cual vamos a leer en el capítulo 2, del versículo 22 al 23 de Hechos, que dice Pedro hablando a los israelitas: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, entregado
por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. De la misma manera, Pedro, en Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28, dice, el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús en una oración, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. O sea, sucedió todo lo que Dios había determinado. Lo que hicieron con Cristo, no lo hicieron por así decirlo, lo hicieron por propia voluntad, porque ellos fueron libres de pecar como a ellos se les plazca. Pero ese pecado que ellos hicieron cumplió el propósito de Dios. De esa manera Dios trabaja, de esa manera Dios actúa, de esa manera Dios cumple sus propósitos. Entonces, vemos que Jesús hoy día está reinando, está fuera del tiempo, en la eternidad con su Padre, esperando el día de su retorno. Y va a ser el día, el segundo, el minuto exacto, el cual Dios, que dijo Jesús que ni siquiera tenía entendimiento ni conocimiento del día, pero Dios sí sabía, y el día que Dios predispuso en su corazón o en su consejo, ese día vendrá Cristo, porque Dios así trabaja. Los decretos de Dios no dan cabida al azar o a la suerte. Este es para mí uno de los ejemplos maravillosos de Dios para quitar de nuestra mente la intención esta de que nosotros creemos qué suerte que tenemos, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Entonces, está en Primera de Reyes, capítulo 22, del 28 al 34. Dos reyes, cuando el pueblo de Israel ya fue dividido, habían dos reyes. El Dios, Primera de Reyes 22, 28 o 24. Dos reyes se levantaron en Israel cuando Dios dividió el pueblo. Uno era el rey de Israel y el otro el rey de Judá. Uno de los reyes decía que iban a ir a guerra contra la gente en batalla contra la gente no recuerdo bien, pero en el texto está el pueblo con el cual ellos iban a pelear. Y dice ellos, vamos a unirnos a los dos reyes. Vamos a unirnos para salir en batalla contra ellos. ¿Qué pasó? Dice el rey de Israel, quien tenía que morir, dice, yo me vestiré como un soldado cualquiera y entraré así en la batalla, para que no me conozcan. ¿Qué aconteció? Dice el rey del pueblo con el cual ellos iban a pelear, les dijo a todos sus soldados, no peleen con grande ni chico, sino busquen al rey de Israel y a ese maten. El rey de Israel, como estaba, por así decirlo, escondido, antes de eso llamó al profeta Micaías, que le dijo, todos estos profetas llamaron, ¿verdad? Como nosotros cuando hablaron los dos reyes, dice, ¿cómo saldremos a batalla sin primero preguntar a los profetas cómo nos va a ir? Bueno, llamen a todos los profetas. Él llamó a todos los profetas menos a Micaías. ¿Por qué? Porque Micaías cada vez que le profetizaba al rey de Israel, le decía cosas malas. No le llamó a él y le llamó a todos. Todos le dijeron, sí, rey, tú saldrás victorioso en la batalla, saldrás esto, saldrás aquello. Pero dice el rey de Judá, le dijo, pero quiero un profeta que nos ha consultado. No, yo no quiero llamar a ese, porque el tal, siempre que profetiza mal contra mí. Entonces no nos seas así, necesitamos preguntar al profeta Micaías. ¿Qué le dijo Micaías? Después de haberle dicho, ¿verdad? Todos estos profetas han errado, porque Dios les dio un entendimiento equivocado. Las escrituras lo dicen así, no lo estoy inventando yo. Dios dice que puso profecía mala en el corazón de ellos, para que ellos dijesen mentira. Cuando Micaías vino y le dijo, así va a suceder. En el 28 Micaías dice, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en batalla. Mas el rey de Siria, el pueblo con el cual ellos iban a pelear,
había mandado a sus 30 y sus 2 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó, y viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, y un hombre disparó su arco a la aventura o a la suerte, dice, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo a su cochero: da vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía del profeta Micaías? Se cumplió, aunque él quiso evitarlo por lo último. La suerte no existe. El por ventura disparó, significa al azar en otro contexto. Disparó su flecha. ¿Dónde fue a caer? Entre las junturas, qué sé yo, la armadura era todo de hierro. Si caía en el hierro, no le pasaba nada. Entre las junturas, dice, entre los donde el yo que nosotros no entendemos, ahí cayó la flecha. Y mató al rey de Israel. Y se cumplió el propósito del Señor. Ese es el decreto de Dios cuando Él habla por boca de los profetas. Esto todo es el decreto de Dios. Y tengan por seguro, hermanos, que todo se va a cumplir, tal cual como está escrito. Y vamos conociendo a Dios como es Dios. Ahora, para ir terminando, dice: solo existen los hijos de Dios y los impíos. Acá vamos a hablar otra vez de textos, los cuales yo no los voy a explicar para no entrar en ninguna por así decirlo, situación difícil o complicada. Los vamos a leer y que el Espíritu Santo obre sus corazones para entender tal cual según sus razonamientos. Primera Samuel 2:25 dice: Elí, hablando a sus hijos, que sus hijos eran rebeldes, que sus hijos hacían esto, que hacían aquello, con la mujercilla del lugar santo, dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. No es que ellos no quisieran escuchar. De hecho, no quisieron escuchar porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios ya tenía su plan para esos dos hombres. Tenían que morir. Permiso, hermano. Ahí entramos en el término de, por ejemplo, nosotros tenemos a nuestros seres queridos en las camas, postrados de una muerte segura, de una enfermedad. Sí. Y claro, nosotros no vamos a orar al Señor por esas personas para que se sanen. El problema es que cuando Dios determinó que esta persona muera, por el sí, es nuestra finalidad y nuestro deseo es, y la Biblia nos enseña que debemos orar por los unos a los otros, pero cuando algo determina a Dios, no siempre sea lo que nosotros deseamos. Ese es el problema. Eso es lo que tenemos que entender. Que Dios, nadie puede decir qué haces, porque Él hace lo que Él quiera en el cielo y en la tierra. Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Vamos a volver a leer. Todas las cosas Jehová ha hecho para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Por eso es que Pablo habla a los romanos diciendo que Dios crea vasos para honra, utensilios para honra y utensilios para deshonra. Dios es el encargado de todas las cosas, aún al impío, al perverso, al incrédulo, para el día malo. Proverbios 16:4. Primera de Pedro, texto, dice Primera de Pedro, no anoté su versículo, pero creo que está en el capítulo 1. Voy a buscar, que no busquen su versículo 1. Versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice: para nosotros, bueno, está en el capítulo, creo que está en Primera de Pedro, voy a buscar ahora después, pero tal cual como dice la Escritura, escribe acá, dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen,
la piedra que los edificadores desecharon han venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. 2:8. Dice, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la libertad de Dios. Saquen sus conclusiones. Hombres destinados para esas cosas. Bien. Convierten, dice la Escritura, en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios y único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Y para terminar, si Dios ha decretado todo conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, ¿cómo no descansar en paz, confiado en su soberanía y glorificar su nombre? Y de la misma manera como Pablo declara y admira a Dios en Romanos 11:33 o 36, o sea 33 y 36, dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces Dios, como dice Romanos 8, dice que él, todas las cosas, por así decirlo, todas las cosas, Romanos 8:28 dice, todas las cosas, si pueden buscar, vamos a leer como último texto, para terminar. 8:28. Sí. ¿Tenés, Emily? Sí. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí. Conforme a sus propósitos. Hermanos, eso significa que lo que les ocurra a ustedes, sea bueno o sea malo, son el propósito de Dios, pero todo te va a ayudar a bien. ¿Qué sé yo? Se te echó del trabajo porque Dios tiene algo mejor para vos. Dios, en su bondad, en su voluntad agradable, perfecta, si Él te ocurre algo malo, es porque Dios espera hacer algo bueno en vos. Y no lo digo yo, dice las Escrituras. Y se va a cumplir tal cual como Él lo dijo, porque Dios es Rey, porque Dios es soberano, y porque Dios hace lo que quiera en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, nosotros debemos estar contentos de tener a un Dios que nos ama, que nos guarda y que dice que todas las cosas nos van a ayudar a bien, porque nosotros somos llamados conforme a su propósito. Él tiene un propósito para nosotros. El motivo principal de por qué nosotros ya no estamos muertos, porque Él dice que el alma que pecare se morirá. Dios sigue cumpliendo sus propósitos en nosotros. Entonces, estemos felices, gozosos por tener a un Dios así, que Él hace lo que quiere y lo que Él quiere lo hace para su gloria y es bueno.